Un gusto saludarles, la más cordial de las bienvenidas. Iniciamos absolutamente en vivo una nueva edición de Todo Un Poco, Vive TV Chile, frecuencia 8 BTR, para conversar, para conocer, para informarnos de diferentes temas. Entre ellos, por ejemplo, continuamos hoy con el ciclo que tenemos habitualmente todos los martes de la Corporación de Asistencia Judicial. Hoy vamos a hablar sobre un tema que es la posesión efectiva. También les quiero señalar que dentro de los invitados el día de hoy vamos a ver cómo se convive, cómo se vive, cómo participan en el club, por ejemplo, de pesca y caza, donde además hoy día el profesor Jorge Vera, profesor de música, de folclore, quien además nos ha permitido este entorno dieciochero que debe seguir perdurando, ¿verdad? Vamos a hablar sobre la rayuela. Vamos a conocer además a un muchacho candidato a concejal, al parecer el más joven candidato a concejal por la ciudad de Concepción. Vamos a tener interesantes invitados el día de hoy en De Todo Un Poco. Bienvenido Victorino Escobar Palma, abogado, quien viene desde el consultorio jurídico de Hualpén, ¿verdad?, a informarnos respecto a la posesión efectiva y cuando son testadas e intestadas. Bienvenido, Victorino. Hola, muchas gracias, Cristian. O sea, Richard, por la invitación. Primero que todo debo señalar que estamos agradecidos como Corporación de Asistencia Judicial de esta posibilidad de hacer pública nuestra misión institucional, que como todos deben tener conocimiento es el labor del Estado, procurar defensa jurídica a las personas más desposeídas. Efectivamente. Y ahí estamos nosotros, ciertamente. Una de las misiones de la Corporación, además de dar asistencia jurídica, es brindar asesoría y dar difusión de nuestra actividad a nivel social. Correcto, claro. Por lo tanto, estamos agradecidos de esta invitación. Pero feliz. Hoy día vamos a puntualmente enfocarnos en el tema de la posesión efectiva. Es decir, cuando la persona al morir deja bienes, ya sean casas, por ejemplo, vehículos, ahorros, los herederos deben obtenerla para disponer legalmente de ellos, ¿cierto? Así es, como bien lo dice Richard. Una vez que fallece una persona se produce cierta consecuencia a nivel familiar. Todos sabemos la drástica situación que ello conlleva, el dolor familiar, etc. Y también lleva consecuencias jurídicas. La persona que fallece normalmente tenía bienes a su haber. Sí. Por tanto, para poder disponer de estos bienes hay que realizar el trámite denominado posesión efectiva. Correcto. Que se puede definir como una resolución administrativa o judicial, sí, y en virtud de la cual se precisa y se declara quiénes son los herederos de una persona que ha fallecido. Sí, claro. En consecuencia, la posesión efectiva es el trámite jurídico necesario para poder, por un lado, disponer de los bienes del causante, por otro lado, para que quede claridad a nivel social y jurídico de quiénes son los herederos de esta persona fallecida. Claro. Es decir, por la posesión efectiva se sabe a ciencia cierta quiénes son los herederos. Sí, sí, sí. Y como señalaba en principio, la posesión efectiva existe en nuestro derecho hoy en día dos procedimientos. Ya. Hoy día un procedimiento administrativo que lo conoce el registro civil. Que es bastante ágil, es súper rápido, ¿sí? Y el otro procedimiento es el judicial, el cual lo decreta un tribunal civil, un juez civil. ¿En qué momento, cuál es la diferencia entre los dos? Efectivamente, la diferencia está dada por ciertas circunstancias. El registro civil, que conoce el procedimiento administrativo, concederá la posesión efectiva en el caso en que no haya testamento. Ya. Cuando son intestadas. Intestadas, efectivamente. Y en el caso en que, y además que no haya testamento, el causante haya fallecido en Chile. Correcto. Dato no menor, ¿eh? Sí. Sí, es interesante eso también. Sí. Sí. De hecho, si el causante fallece en el extranjero, ya pasa al otro procedimiento, al procedimiento judicial. Y el procedimiento judicial también tiene lugar cuando se dejó un testamento. El causante dejó un testamento. O sea, resumiendo, el procedimiento administrativo, que es el que conoce el registro civil, tiene lugar cuando no hay testamento y correcto, el causante fallece en Chile. Y el judicial cuando sí hay testamento o el causante fallece en el extranjero. Ahora, para todos los efectos, el testamento, ¿verdad?, debe ser hecho ante una persona como notario, que es finalmente, ¿cierto?, quien avala que existe. ¿Cuál es el trámite, por ejemplo, para un testamento? Bueno, ciertamente el testamento es un acto jurídico, como le llamamos en derecho. Que debe estar además la persona lúcida. Sí, hay una serie de antecedentes ahí. Sí, sí. Es un acto jurídico unilateral, es decir, basta la voluntad de una persona, el testador. Se define como un acto jurídico más o menos solemne por el cual una persona dispone del todo o parte de sus bienes para que tengan pleno efecto después de sus días. Absolutamente personalizado. Absolutamente personalizado. Sí. Como el nombre dice, es solemne. Puede ser más o menos solemne. A propósito de preguntar cuáles son las características, se habla de testamento solemne, aquel que debe cumplir ciertas formalidades, solemnidades, que son otorgarse por escrito, por escritura pública. ¿Con testigos también? Sí, efectivamente. Ante un notario o funcionario público que haga las veces de tal.
ante testigos hábiles, ¿cierto? Ah, Se ese exige. detalle también. Sí, sí. Los testigos también podrían ser inhabilitados, por ejemplo, porque hay alguna condición especial de ellos. Efectivamente, por el solo Ministerio de la Ley, en la ley se señala quiénes son inhábiles para ser testigos. Sí, 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 sí. Por ejemplo, personas que hayan sido condenadas a pena aflictiva, ¿cierto? Pena de presidio de Familiares muy directos, cuarto por año. ejemplo. No tienen imposibilidad, Ah, ¿no? no Ya. están inhabilitados. Mayor de 18 años debe ser. No declarado interdicto, supongo. Absolutamente. Una de las causales de inhabilidad es el testigo interdicto. Ya. Interdicto por causa de demencia. Y también hay otra interdicción por causa de disipación. Sí, claro. Efectivamente, entonces ese testamento, esa es la posesión efectiva testada. Quizá hablemos sobre la posesión efectiva intestada, ¿cierto? Ya, Que es la perfecto. que conoce el registro civil. Ya, muy bien, muy bien. Este es un trámite ágil, expedito, creado por la ley 19.903, que se publica en octubre del año 2003, pero que comienza a regir el 21 de abril del 2004. Ya antes de esa fecha, todas las posesiones efectivas eran tramitadas en tribunal civil. Exactamente, sí. Hoy día- Ahora, ¿quiénes tienen, por ejemplo, la calidad de herederos, por ejemplo? Efectivamente, para solicitar la posesión efectiva hay que acreditar la calidad de heredero. De hecho, solo puede pedir la posesión efectiva un heredero. Un heredero, no puede pedirla a otra persona que no sea heredero. ¿Quiénes son los herederos? Los que la ley señala como tales. En nuestro Código Civil también se precisa quiénes son herederos. Los herederos, por la general, son aquellos que pueden acreditar una relación de consanguinidad con el causante o un vínculo de matrimonio. Es decir, hijos, ascendientes, descendientes, cónyuges. ¿El registro civil tiene un arancel? ¿Esto tiene Sí. algún costo? ¿Cómo Sí. funciona? Efectivamente, la posesión efectiva intestada, ¿cierto?, la que se presenta al registro civil. Ahora, ¿cómo se presenta? Es un formulario que el registro civil tiene en la página web. Ya. registrocivil.cl se puede bajar. Se llena este formulario con ciertos ítems que comienza con la descripción del causante, nombre, domicilio, RUN, donde fallece, último domicilio, fecha de matrimonio. Se describe al solicitante, que es la persona que pide la posesión efectiva. Ya, ya. Y solicitante solo puede ser un heredero, ¿ya? No puede ser un tercero. Se describe los bienes, ahí hay un inventario de los bienes, los bienes que la componen. Bienes raíces, bienes vehículos, activos, Y pasivos. si al cabo, por ejemplo, de 2 años nos dimos cuenta y descubrimos que la persona que había fallecido tenía otro bien y que no fue declarado, ¿qué ocurre ahí? Efectivamente, dentro de la posesión efectiva, una vez que la concede el registro civil por resolución fundada del director penal, ¿Ya? existe la posibilidad de ampliar el inventario. Lo que se le llama ampliación de posesión efectiva o de rectificarla. ¿Y eso tributa? A ver, el registro civil sí cobra un arancel. Ya. Un arancel que, adelante, según el monto de lo heredado. ¿Cuál es el arancel? Depende. Si lo heredado es menos de 15 unidades tributarias anual, menos ya. de 8 millones y tantos pesos, Está normado. ahí es gratis, está totalmente normado. Ya. Desde 15 unidades tributarias anual hasta 45 se pagan 73 y tantos mil pesos, 1.6 UTM. Y sobre 45 unidades tributarias anual, que en la práctica son 24 millones de pesos, hay que pagar algo de 115 mil pesos como Victorino, arancel. te llevo a un plano que es interesante conocer también. Estamos conversando con Victorino Escobar Palma. Él es abogado del consultorio jurídico de Hualpén. Forma parte de este ciclo de conversaciones que sostenemos gracias a esta colaboración y convenio que tenemos de difusión de la labor que hace la Corporación de Asistencia Judicial. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando se descubre, por ejemplo, que la persona que ha fallecido tiene deudas, por ejemplo, fiscales? ¿Se heredan también las deudas fiscales? ¿Se heredan también los bienes? ¿Se heredan los bienes, por ejemplo, cuando, ahí hay otra pregunta, digamos, cuando muchas veces, a lo mejor, quizás, es un tema de discusión además, si fueron mal habidos, por ejemplo? Es un tema. Sí, buen tema. Sí, efectivamente, como se dice en la jerga popular, la herencia lo compone todo lo que significa activo y pasivo. Ah, ya. Bienes al haber Es y decir, bienes... muere la persona, no mueren las deudas. Efectivamente, y las deudas se transmiten a sus herederos precisamente. De hecho, los acreedores del difunto pueden dirigir acciones judiciales en contra de los herederos. Ya. Así que se heredan las deudas. Ahora, la posesión efectiva intestada, como decía delante, se pide en registro civil, con un formulario, no requiere de patrocinio de abogado. ¿Ya? No requiere. No requiere, la puede presentar cualquier persona que tenga la calidad de heredero. Ahora, sí se aconseja a propósito de las deudas, se aconseja que llene este formulario un abogado, porque hay nomenclatura jurídica y hay ciertas consecuencias también. Ya. Por ejemplo, en materia de deudas existe lo que en derecho se llama aceptar herencia con beneficio de inventario. Esto significa que el heredero va a responder de la deuda del causante solo hasta el monto de lo que aparece en el inventario. Ya. Por lo tanto, si una Un persona... detalle interesante, ¿eh? Sí, muy Sí. importante, porque si una persona no conoce este detalle,
y no pone en el casillero beneficio inventario, va a responder con todo su patrimonio de las deudas. Se hace prácticamente un deudor solidario, sí, casi. Un deudor, absolutamente. Mira. Y con todo su patrimonio. Así que, interesante conocerlo eso. Así que de partida se aconseja que la posesión efectiva, aun cuando no requiera de abogado, sea hecha por alguien que conozca de derecho. Ojalá un abogado, para eso estamos nosotros, la Corporación de Asistencia Judicial. Exactamente. Cuando fallece la persona, se toma posesión, ¿verdad?, de los bienes, por ejemplo, es vital, es esencia el hecho de que este bien haya sido inscrito, por ejemplo, en el conservador de bienes raíces. Claro, aquí hay que distinguir respecto del tipo de bien. Hay bienes que son bienes raíces, por ejemplo. Bienes registrables que requieren esta inscripción. Bienes raíces. Los bienes inmuebles, bienes raíces. La forma de adquirir el dominio de nuestro derecho es a través de la inscripción en el registro conservador. Ya. O sea, a partir de ese minuto, cuando está inscrito, se toma posesión real, digamos. ¿No necesariamente? No necesariamente. Ya, perfecto. No, digamos que la inscripción en el conservador lo que se llama es la tradición del bien raíz. ¿Ya? Ahora, en el momento del fallecimiento del causante se produce lo que se llama la posesión legal. Ya. Basta que una persona fallezca y en ese mismo segundo en que falleció, todos sus bienes activos y pasivos pasaron, entre comillas, a sus herederos. Adquieren la posesión legal de todos los bienes. ¿Hay alguien que se niegue, por ejemplo? ¿Qué dice la ley si alguien se niega a recibir una herencia? ¿Se puede? ¿Podría alguien oponerse? Sí. Oponerse y no recibir herencia. Podría pedir la expulsión de su calidad de heredero. Interesante. Sí. Victorino, el tiempo nos alcanza esta vez. Tenemos muchos invitados. Vamos a hablar de todo un poco literalmente hoy día. Por lo tanto, queremos agradecerte el hecho que hayas venido a conversar acerca de la posesión efectiva. Estoy claro que se nos queda una serie de antecedentes, mucho detalle, ¿cierto?, que conocer. Ojalá pudiéramos seguir conversando algún día sobre la posesión efectiva, que es un tema que algún día, en algún momento de la vida, nos va, digamos, vamos a tener que enfrentar. Sí, muchas gracias. Todos de una u otra manera estamos, como se dice, indisolublemente ligados al hecho de la muerte. Así que algún día va a haber que realizar ese trámite. Porque además hay todo un tema de si la persona, hasta una muerte con un posible dolo entre medio, ahí es un tema de discusión además. Llevará consecuencias criminales, investigativas. Por supuesto. Pero ciertamente para terminar esta conversación, vuelvo a sugerir que aun cuando la posesión efectiva se llene estos formularios en registro civil, concurran a nuestra dependencia de la Corporación de Asistencia Judicial. Perfecto. Ya, porque hay muchos ribetes jurídicos que incluso pueden perder hasta una propiedad si no llenan bien este formulario. Perfecto. Muchas gracias, Victorino Escobar Palma, por la visita. No, muchas gracias a ti, muy bien. Seguimos haciendo de todo un poco. Vive TV Chile, frecuencia 8 BTR. Importante es conocer, por ejemplo, la labor que desarrolla, cómo se juntan, cómo es la camaradería, por ejemplo, en el Club de Pesca y Caza. También Jorge Vera, en su calidad de profesor, folclorista, nos va a hablar sobre la rayuela larga y la rayuela corta. Una pausa y ya volvemos. Sí, claro, Aysén, cuidado. Seguimos haciendo de todo un poco. Vive TV Chile, frecuencia 8 BTR, absolutamente en vivo, conociendo esta interesante información que nos entrega todos los martes la Corporación de Asistencia Judicial acá en nuestro programa. Me acompaña el día de hoy el concejal y candidato a concejal por la comuna de San Pedro de la Paz, don Pedro Venegas Guerra. Además, en compañía hoy de Leonardo Matamala, él es candidato joven por la ciudad de Concepción, y Emily Anabalón de San Pedro de la Paz, ¿verdad? Bienvenidos todos. Vamos a conversar con el que tiene un poco de experiencia en esto, para escuchar la voz de la experiencia, porque ustedes aspiran, ¿verdad?, a este primer periodo como concejales en estas comunas. Pedro, si tuviéramos que hacer una especie, diría yo, de balance, de resumen, ¿cómo han sido estos 4 años de experiencia como concejal en la comuna de San Pedro? Y se lo pregunto basado en que su inquietud, ¿verdad?, surge para apoyar a los vecinos porque usted estaba chato con los tacos. Han pasado 4 años de eso. ¿Sigue chato con los tacos o no? Claro. Sí, en primer lugar, darte el agradecimiento. Los 4 años han sido de experiencia. Una alimentación, se puede decir, con respecto a lo que es la ayuda solidaria, la ayuda social, ¿cierto? Pero también una experiencia en el sentido de cómo marchan y cómo despiertan o cómo crecen los pueblos, las ciudades.
San Pedro de la Paz es una ciudad nueva. Creció además. Creció, es del año 1996, ¿cierto? Su creación, ¿cierto? Pero estaba como muy vinculado, pegada a Concepción y estuvo en su tiempo a Coronel, ¿te fijas? Como que fue de una madre, de otra madre, ¿te fijas? Entonces, eso también llevó a tener una clara imagen que los mandantes en eso entonces, los alcaldes, tanto de Coronel y Concepción, no se preocuparon de Concepción, de lo que es San Pedro de la Paz, ¿cierto? Y lo que estamos sufriendo hoy en día. Si tuvo que llegar la creación, la fundación de San Pedro de la Paz para poder crear un plano regulador que recién salió el año 2012, obviamente, y eso es importante destacar igual también con respecto al plano regulador, ¿ya? Que después de su fundación nace, después de los tantos años, ¿cierto?, el plano regulador, que es el instrumento y más importante que tiene en los municipios para ordenar la casa, ¿cierto?, y poder definir los suelos y obviamente las instalaciones, las viviendas y las construcciones específicamente. Su aporte fuera de lo que significa la tarea de cumplir, ¿verdad?, que la ley le demanda, en el sentido de fiscalizar la gestión del alcalde, en lo personal, ¿cómo considera que ha sido este periodo? Fuera de la experiencia que usted dice que ha ganado. Yo pienso de que... ¿Sabe por qué eso lo pregunto, Pedro? Sí. Tuve la oportunidad de incursionar sabiendo que venía, por ejemplo, a las actas. Y me llama la atención, por ejemplo, un acto que es muy poco común y que hay que tener una fortaleza especial. Usted, por ejemplo, tomó la decisión en un minuto de grabar los consejos municipales. Correcto. Está en acta, por ejemplo, que incluso le sorprendió al alcalde. Claro. Está en acta su respuesta, por ejemplo. Correcto. Y hay concejales que avalaron, digamos, el hecho de que usted por primera vez tomara su teléfono y dejara testimonio de las actas. Eso fue el año 2014. Correcto. Por ejemplo, usted innovó en eso. Claro. Hay otras municipalidades que lo transmiten en vivo, ¿verdad? Sin embargo, en ese minuto usted tomó la decisión. Te voy a ser muy sincero. Eso es un daño muy tremendo que le hacen los consejos municipales a nivel nacional a los municipios y a su comunidad. De esconder lo que se habla, lo que se planifica para una comuna. No hay ningún secreto. O sea, la falta de apariencia, la falta de comodidad, de instalarse en un consejo, de decir cosas francas, de decir cosas reales, de decir números, cifras, modificaciones presupuestarias que la gente lo tiene que saber, de los viajes al extranjero que la gente lo tiene que saber, del ítem, del saldo que le quede, por ejemplo, a cada concejal o al alcalde, o cuánto está destinado a cada uno de ellos. Eso la gente lo tiene que saber. Y eso obviamente yo le planteé. Aquí no hay nada secreto y grave. Obviamente le sirve a uno también. Sorprendió mucho. Y eso, pero muchos también lo avalaron. Correcto. Y eso lo vimos en un Congreso Nacional de Concejales en Viña del Mar con respecto de que cada consejo tiene que tener un reglamento interno del consejo. Lo cual, en mi periodo de los 4 años, empezamos el 2013 y todavía no se hace el reglamento donde se define si se graba, no se graba, si se permite periodista. Oye, es un hermetismo, pero siendo un acto público. Siendo un acto público. Entonces, eso obviamente muchas municipalidades, Hualpén, Lirquén, parece que tienen, ¿cierto? Hay muchos que la transmiten online también. Online, correcto. Eso es muy importante. Y uno anuncia, obviamente, el decreto de convocatoria y los temas que la gente tiene que saber. 24 horas tiene que saber. Nosotros lo tenemos a los 5 minutos. A los 5 minutos antes de empezar el consejo, recién le pasan el decreto alcaldicio los temas que se van a abordar. Tremendo. Conociendo esta experiencia, por ejemplo, ya un señor que lleva 4 años en esta administración municipal y que va a la reelección, ¿verdad? Leonardo, te pregunto, ¿qué es lo que gatilla en ti el hecho de incursionar en el mundo de la política, además siendo tan joven? Hoy día cuando escuchas, por ejemplo, que la política está pasando por un momento difícil, ¿verdad? ¿Qué te motiva? Justamente, estimado, poder, ¿cierto?, trabajar por la renovación en la política. Yo sé que la experiencia es importante. En política, la política tiene el sentido de la representatividad, ¿no? Entonces, tiene que haber representantes de todos los sectores, personas, ¿cierto?, ojalá de la tercera edad, mujeres, jóvenes, y creo que estamos al debe de la participación de jóvenes en política. ¿Por qué no participas, por ejemplo, por un partido de los tradicionales, diría yo, y optas por ser candidato del Partido Liberal en esta fusión del Pacto Alternativa Democrática Humanitaria, ¿verdad? Humanista? ¿Optas por ello? ¿Por qué? ¿Te sientes representado por los valores liberales? Por un tema de convicciones, claro. ¿Sí? Me siento totalmente representado por los valores que propende el Partido Liberal de Chile.
soy independiente en estas elecciones, apoyado por el Partido Liberal en el marco de un pacto político que promete bastante, porque tenemos muchas candidatas mujeres, tenemos también candidatos jóvenes, y estamos tocando temas que a veces se descuidan un poco, ¿cierto? ¿Cuál es tu experiencia también en el mundo dirigencial? ¿En qué has pasado? ¿Cuál es tu experiencia? He sido dirigente estudiantil. Porque entiendo que eres muy joven, además, sí, digamos. He sido dirigente estudiantil como estudiante de Derecho. En mi universidad también tengo algunos cargos de liderazgo entre mis pares. Y aparte de eso también he ejercido algunos cargos o funciones de representatividad en otro mundo en el que me desenvuelvo, que es el arte. Correcto. Con los artistas. Entonces poder, ¿cierto?, trabajar por un gremio para los artistas, por sindicato para los artistas, para dignificar la labor de los artistas y reivindicar sus derechos laborales, por ejemplo. Oye, me acompaña también Emily Anabalón, que es candidata a concejal por San Pedro de la Paz, también por el Partido Liberal, ¿cierto?, por este pacto Alternativa Democrática Humanista, ¿verdad? Tú, entiendo, trabajas en Coronel, eres candidata por San Pedro, perfecto, vives en San Pedro, perfecto, perfecto. La pregunta es, desde Coronel a San Pedro, llegar a tu casa, ¿mucho taco? Bueno, le tengo que decir a usted que a pesar de estos 4 años, yo sigo chata con los tacos. Es que es un tema, ¿no? Es un tema, sí, el tema vial en San Pedro de la Paz es un tema, yo creo, de bastante trabajo. Yo creo que en definitiva vamos a tener que luchar bastante tiempo para poder lograr que este tema sea un poco más expedito y que ya no tengamos que sufrir. Hay horas peak, punta, que en definitiva es imposible. ¿En qué pondrías tú el foco, por ejemplo, de esas cosas cuando tú dices afuera, como vecina, como habitante de San Pedro, dices tú, ¿sabes que cómo me gustaría ser parte de la municipalidad para poder mejorar mi comuna donde yo vivo? ¿Qué es lo primero que a ti te gustaría como sugerir, liderar, pero desde adentro? Bueno, una de las motivaciones que tengo yo para en esta pasada ir de candidata, ¿cierto? Y es el tema social. Nuestra comuna es muy diversa, tiene sectores muy altos, ¿cierto? Y tiene sectores de mucha vulnerabilidad. Sin ir más lejos, yo durante esta semana estuve haciendo un rescate animal. ¿Ya? Yo amo los animales, yo soy animalista, pero lucho por eso todos los días, para mí es un tema incansable. Y me tocó ir al sector de Boca Sur. Y la verdad las cosas que yo vivo en Lomas Coloradas desde los 15 años. Bueno, nací ahí, pero después me trasladé, ¿cierto?, a otra ciudad y volví a los 15 años. Y la verdad las cosas que en esta pasada yo he podido conocer un poco más la comuna. Yo vivía como en mi burbuja, ¿cierto?, de Lomas hacia Concepción y de Concepción a Lomas, de pasadita a mi trabajo, qué sé yo. Y viste las otras realidades, digamos. Y conocí realmente las otras realidades. Y de verdad es como, es un tema muy triste. Sí, es como muy chocante. Te golpea duro cuando realmente te das cuenta de que las autoridades no han hecho su pega. Fíjate que es interesante lo que estás planteando. ¿Cuánto es más o menos per cápita, por ejemplo, en salud lo que se destina por parte de la Municipalidad de San Pedro, Pedro Venegas, per cápitamente en salud, por ejemplo, hoy día? Más o menos. Bueno, en total, para dar una razón general, ¿cierto? 8.000 y tanto. 8.000 a 9.000, Sí, están bordeando sí, casi sí. los Y 9.000 y per tanto. cápita, Ahora, 200, 150.000 pesos, más o menos, seguramente. aproximadamente. ¿Y en educación? En educación, aproximadamente. En salud, eso es en salud. En salud, ¿Y en educación? 8.000. Y en educación estamos bordeando los 8.500. 8.500 casi. Es que va a depender de la distintos bolsillos públicos que llegan, ¿te fijas? O sea, Sí, le hago la pregunta si hablamos en en el general, sentido- 8.000, 9.000 Y per millones. cápitamente más o menos debe ir entre 200, 150.000 pesos seguramente. Concluyo, digamos, de acuerdo a lo que... El presupuesto anual del año 2016 en general fue 100.000 millones de pesos, en general, en total, Sí. obviamente. Y bueno, me tocaste justo un tema de que lo quiero yo Pero abordar, el encantado. tema como candidato a alcalde, quiero abordar el tema con respecto a la salud, que me preocupa bastante. Estamos debiendo 260 millones de pesos en la parte de lo que es salud, en el centro de abastecimiento de medicamentos, en salud, que es importante. O sea, hay que ver cositas que van quedando, se está terminando el periodo y que obviamente en lo que es presupuesto uno tiene que dejar saneado, ¿cierto? Pero cositas que hay que sanear, obviamente, yo que voy a colocar como futuro alcalde, sanear la parte de salud para poder, que es uno de los problemas que tiene medicamento, hora médico
y ahora a... Usted también en su periodo como concejal puso el foco en normar, diría yo, la instalación de las antenas, por ejemplo, de celulares. Y fue duro, persistió. ¿Y qué está eso, por ejemplo, hoy día? ¿Hay ordenanzas? Hay un tema, claro, las municipalidades pueden tener todas las ordenanzas que quieran, pero la ley obviamente lo traba. Entonces, no hay una compatibilidad con respecto a las ordenanzas con la ley. Aquí en Chile estamos acostumbrados a que cuando pasa algo, nos abordamos, y tanto los medios y tanto los políticos, nos abordamos al 100%, pasa el temporal y todos se olvidan del tema. Pasó el tema de las denuncias de las antenas, ¿cierto? Y todos se olvidaron. ¿Por qué? Porque también estábamos encontrando eco en el Congreso para poder apoyar esta ley de las antenas. Inclusive está Alejandro Navarro, estaban varios parlamentarios de la región que estaban abordando el tema y que yo le hice presente. Esto nosotros no tenemos herramientas como para poder, obviamente, crear la misma ordenanza, ¿cierto? Darle una dirección rígida, ¿cierto? Con obligación y también con la fiscalización que tiene que corresponde. Pedro, hay temas, por ejemplo, inquietudes, creo yo, dolores que a lo mejor usted puede tener en el sentido de... Usted participa en la Comisión de Cultura de la Municipalidad de San Pedro, ¿no? No. ¿No? Pero Deporte tiene directa relación con el anfiteatro, por ejemplo. Claro. Y que se detuvo, se paralizaron las obras. Claro. ¿En qué está eso hoy día? Claro, ahí hay un tema de una licitación de la empresa que cubrió, ¿cierto?, la remodelación del anfiteatro. Estamos hablando entre 6 a 8 meses. Lo cual hubo un problema que se presentó y va a salir a la luz pública, obviamente, con respecto a las butacas, parecido al Estelroa de Concepción, que se designaron una determinada butaca por un cierto valor y al término de la empresa, que fue en enero, febrero, ¿cierto?, fueron los profesionales del municipio y encontraron de que la butaca no cumplía las exigencias, ¿cierto?, y le cambiaron el valor y la calidad a la butaca. Y obviamente paralizaron, le cobraron la boleta, ¿cierto?, de garantía, y la empresa, ¿qué es lo que hizo? Retirarse por el incumplimiento del contrato. Así que eso me pareció también que se quedó con el tiempo. Estamos en octubre, se puede decir, y estamos hablando de febrero que se quedó. O sea, una dejadez total. Sí, claro. Volvamos a conversar y conocer el pensamiento, por ejemplo, de Leonardo Matamala, candidato a concejal por la Comuna de Concepción, Partido Liberal, ha dicho, estudiante de Derecho en la Universidad Santo Tomás. ¿Sí? ¿Cómo te sueñas, Concepción? ¿Qué le cambiarías tú a Concepción, a tu ciudad? ¿Qué harías, por ejemplo, con el barrio de la Plaza Perú, por ejemplo, hoy día? Lleno de jóvenes y con muchas patentes de alcoholes. Claro, hay que tener un poco de cuidado porque hay cosas que son parte como de la tradición penquista y hay que cuidar un poco, ¿cierto?, entre la tradición y el cambio. Siempre hay que buscar cambios para mejor. Pero pienso que hay cosas muy urgentes que ver en Concepción. Por ejemplo, acá la compañera por San Pedro comentaba sobre el tema, ¿cierto?, del animalismo. Tenemos muchos perros callejeros, por ejemplo, en Concepción. Entonces, una de mis propuestas de campaña para un mejor Concepción, el Concepción que yo quiero, es que se cree un centro médico veterinario integral, por ejemplo. Y esto ha surgido de mis conversaciones con personas como yo, personas jóvenes que miran Concepción, caminan por Concepción, viven en Concepción y dicen, hay que cambiar esto. O sea, hay muchos perros callejeros, hay ataques de perros, pero la solución ya no es ni matarlos ni construir perreras municipales. También, por otro lado, ¿cierto?, el tema de la vialidad. Cómo convertimos nuestras calles en amigables con las personas minusválidas. Tenemos un compromiso a nivel mundial con la OCDE de poder, ¿cierto?, incluir a las personas minusválidas que tengan mejor ingreso en departamentos públicos y privados, ¿cierto?, en nuestras calles. Y lamentablemente nuestras calles no son amigables ni siquiera con la gente que no es minusválida. Pedro, cuando se piensa de esta manera, ¿puede un concejal llegar a cambiar este tipo de situaciones? Estaba pensando lo mismo, me sacaste la idea. Voy a ser bien franco, Sí, dale, a nivel nacional los concejales obviamente cumplen un rol de fiscalizador. Fiscalice, señor, le dice, la ley lo dice, ¿cierto? Pero ¿cuál es el tema? De que cuando un concejal va a depender si el concejal es de la línea del alcalde. Pero si el concejal, ojo, si el concejal es de la línea del alcalde, coloquemos que es azul, color azul. Los dos, alcalde y concejal, son azules. Pero el alcalde es de accionar propio, de todos sus proyectos nacen y que deben salir a la luz pública, que nacen de él, obviamente, le va a robar el proyecto al concejal.
nunca, jamás he visto yo, en mis 4 años políticos hoy en día, que me he compenetrado en la política, que un alcalde diga, el concejal fue la idea que del proyecto, No, falso. ¿Se da cuenta, falso. Emily? Con eso usted va a tener que, ¿cierto?, superar, digamos, corregir, pero la ley, como insisto, y lo mismo que dice Pedro, es fiscalizar la tarea del alcalde. ¿Cómo lo haría también? ¿Sería dura? ¿Sería...? Estamos claros en que... ¿Su trabajo en qué consiste hoy día, por ejemplo, el día a día? Mi trabajo, bueno, voy a Puerto Coronel, ¿cierto? Hago ¿Ya? mi trabajo allá. Nosotros trabajamos mucho con el tema de los embarques, la producción, ¿cierto? Perfecto. Consolidado, la preparación de la carga, ¿cierto? Ya. Y la verdad de las cosas es que no tiene mucho que ver con el tema político. Sí, hay mucha interacción con compañeros, pero estamos claros en que va a haber, como dice don Pedro, ¿cierto? La misión del concejal es fiscalizar. Y estamos claros también de que amigos del alcalde es como un poquito difícil, ¿cierto? Si tenemos que fiscalizar. Pero yo creo que esa es la pega que hay que hacer. Lamentablemente El tiempo hoy en nos día... alcanza, Emily. Yo te quiero agradecer el hecho que hayas venido, desearte suerte también, Leonardo. Gracias. Don Pedro, yo creo que debiéramos seguir conversando una cantidad de información interesante que la comunidad tiene que conocer de cómo es el municipio por dentro y la labor que tiene, digamos, este cuerpo de concejales, que además que aparte de se dedica fiscalizar, a capacitarse además, aparte de digamos. fiscalizar, necesita igual tener iniciativas y proyectos. Por supuesto. Porque la política tiene la finalidad de representar. Entonces tiene que haber un Exactamente. representante de la gente y sus necesidades en el Consejo Municipal. Muchas gracias por la visita, que les Gracias. vaya muy bien, un agrado. Estamos haciendo de todo un poco, Vive TV Chile, frecuencia 8 BTR. Luego vamos a conocer esta información que les señalé respecto a cómo se vive, por ejemplo, de la intimidad de un club de pesca y caza. Vamos a conocer un poco de la rayuela. Me acompaña también Mario Belané, con quien vamos a conversar dentro de un momento, ex Seremi de Educación. El CIMSE, la verdad que cada día las mujeres están sacando mejor puntaje que los varones en el CIMSE. Un dato no menor también. Una pausa y ya volvemos. Seguimos haciendo de todo un poco, absolutamente en vivo, el día de hoy, como siempre, al mediodía. Repetición esta noche a las 0:30 hasta la 1:30 de la mañana. Me acompaña el día de hoy el profesor de música y folclorista, Jorge Vera, quien nos trae unos invitados de lujo. A José Tillería, a Pedro Álvarez, a Ricardo Rodríguez, del Club Pesca y Caza. Bienvenido, Jorge, con sus invitados. Contento nuevamente de estar comenzando ya esta última semana de septiembre. Se nos va el mes de la patria, pero contento, feliz porque de una u otra forma hemos estado entregando a nuestra comunidad, más allá del canto, la danza, la cueca, la chicha y la empanada, algunos dichos, algunos chascarros, seguir mostrando y comentando instituciones que son emblemáticas en el quehacer cultural, valga la redundancia, ¿cierto? Como son los pescadores, los cazadores, los rayueleros, También. que son instituciones muy arraigadas en nuestro territorio, que se van manifestando y van compartiendo de una u otra forma, pero sí hay un punto que es muy importante, Richard, que son viejos muy solidarios. Pero me imagino. José, yo le doy la más cordial bienvenida para conversar y conocer, don José Tillería, ¿verdad?, respecto a esta preciosa labor que hacen ahí de amigos con el compartir con el Club Pesca y Caza, ¿verdad? ¿Cuántos son? Bueno, queremos primero dar las gracias Pero por encantado. esta invitación que le hace muy bien a la comunidad. Todo lo que es deporte y mantener tradiciones es muy bueno. La verdad es que nosotros somos 64 socios. Buen número en todo caso. Todo de un sector de Hualpén y también de Talcahuano, de Concepción tenemos socios, ¿ya? Para hacerse socio lo único que se necesita es tener las ganas y que le guste la pesca. Oiga, y hay temporada, ¿cierto? La temporada de la caza. La pesca me da la impresión que un poco más, tiene un periodo más grande, más largo. Bueno, la pesca es todo el año, pero con ¿Ya? ciertas especies. Por Ya. ejemplo, el roalo es todo el año, que es el que más comúnmente sacamos. Sector, por ejemplo, para ir a buscar robalito. Todo lo que es sector Arauco, Marhuilla, Yani, y si no, también para el lado de allá de Itata. Ya. Y en el caso de la pesca, Pedro Álvarez, por ejemplo, perdón, de la caza, ¿verdad?
hay periodos que están muy normados también, ¿ah? Siempre hay una ley que respetar, digamos. Sí, mire, muchas gracias por la invitación. Las perdices son muy ricas, pero hay que también hay un periodo. A mí me gustaría dejar al hombre indicado que es de la casa. ¿Ya? Yo como secretario le puedo dar las estadísticas y la casa la hace el señor Ricardo Rodríguez. Perfecto. Sí, nosotros en la casa, digamos, estamos regidos por el SAC, Claro. el Servicio Agrícola y Ganadero. Nosotros para poder, digamos, salir a cazar, tenemos que tener un permiso, tenemos que cumplir con ciertos requisitos. Desde registrar las armas, Desde ¿verdad? registrar las armas, Cumplir con el calendario de tortolita. Que se abre, digamos, la tórtola, por ejemplo, se abre el 1 de abril ¿Ya? de cada año y termina el 15 de agosto. ¿Y las perdices? Las perdices se abre el 1 de junio y termina el 31 de julio. Son 2 meses, ¿no? Aquí, escúchame la pregunta, ¿conejos también? Sí, no. ¿O liebre? Eso es limitado, pero ya queda poco ya. ¿Queda poco conejo? Queda Qué poco. buena noticia, dirían los agricultores, ¿eh? Sí, queda poco con el liebre. ¿Sí? Es que ahora las persiguen mucho con los famosos perros galgos. Ah, ya. Entonces nosotros ya no nos queda prácticamente nada. Y Y la- aquí también, pues ya está también la perdiz. Y la transformación de los campos. Hoy día hay mucha forestación. Sí, claro. Mucha forestación, entonces Sí, las especies sí. ya se están perdiendo. Sí. Usted traía... Que nos gusta, digamos, el deporte. Oye, ¿y se camina harto también? Bastante, por lo menos sus 15, 10 kilómetros del día. Entonces se camina, digamos, cuando uno anda detrás de la torre. Pero hay que llevar la cantimplora ahí para... Y el registro de arma también, digamos. Sí, no, todo eso está, está bien, está regularizado. Perfecto. Digamos, uno para adquirir ahora está más difícil la ley porque usted para adquirir un armamento tiene que Rendir un examen. rendir un examen, asistir a un psiquiatra. Y después del examen son 100 preguntas y de las 100 preguntas tiene que contar 99 preguntas. Ya. Bien. Pero digamos, el que sabe de armas no le es difícil. Perfecto. Jorge, usted nos traía también un tema de la rayuela. Importante. Pero sin duda, ¿sabe Fíjate que que- la rayuela es un deporte nacional además? Y declarado Por decreto. como deporte, anduve escarbando, Sí, sí. y declarado como deporte nacional con decreto ley 761 Así es. del año 28, No, 48. del año 48, un 28 de junio. ¿ya? Exactamente. En la cual fue declarado deporte nacional y también se fueron derogando algunos estamentos para que como institución nacional, federado, también tuvieran un Ese respaldo dato no es económico. menor, ¿ah? Que existe una federación de rayuela que agrupa a 55, 60 asociaciones. Sí. Mira. En Talcahuano estamos con una asociación, tanto federada como también una cantidad de clubes de rayuela particulares. Perfecto. Y como te contaba anteriormente, Sí. la solidaridad entre los viejos son bastante muy buenas. Oye, y tiene todo un reglamento además. Hay un reglamento. Está, por ejemplo, la plataforma, está la alianza, los mismos tejos, la distancia, las parejas. Por lo general se juega de 10 a 22. Sí, Y cuando lleguen los clubes, tanto de visita como a recibir a estas delegaciones, hay un ceremonial, como te comentaba tiempo atrás, donde existe un aro, al comenzar el partido, un aro donde se calibra el teléfono, el tejo. Ya. Digamos, tiene que tener un diámetro no mayor a una medida que son como 9 o 10 centímetros. ¿Ya? El peso es totalmente sí, libre. cambia, hay zonas en que cambia. ¿Ah? Hay zonas en el norte, corríjame, o en el sí, sur, de que es Talca para allá. cilíndrico. De Es Talca un se juega tejo con un cilindro. Sí, claro. Y se juegan hasta 14 metros. Mira, ¿Ya? Y también tiene un diámetro y tiene, el peso es totalmente libre. Hay tejos de, por ejemplo, la rayuela nuestra, hay tejos de 500 y tanto hasta, hay viejos que juegan hasta casi 1 kilo, sí. ¿ya? Unas tremendas sopaipillas. Y cuando termina el torneo, la rayuela corta. ¿Verdad? Para La celebrar. infaltable. De repente, Para celebrar, ¿verdad? Sí. Y existen varios instrumentos de medición, como hay un nivel, Sí, claro. hay un compás, Sí. hay un sacatejo, hay un cuchillo, se descubre el tejo cuando los puntos son medio complicados, hay una alianza auxiliar en que cada equipo tiene un capitán. Los tejeros solamente se preocupan de lanzarnos. La Asociación Martínez de Rosas, entiendo que También. sigue teniendo una cancha, digamos, de rayuela, por llamarlo así, ¿verdad? Bueno, a nivel Concepción y a nivel Hualpén, Talcahuano y todo lo alrededor. ¿Hay varios?
muchos clubes de Santa rayuela. Juana se adjudicó unos fondos también para potenciar este deporte nacional. Se está ayudando mucho. Sí, la se rayuela. está ayudando mucho, sí. Es que tenemos, en toda organización hay buenos dirigentes y han ido, Que es vital, han ido tomando conciencia en que no solamente, como tú bien lo decías, la rayuela corta, se cultiva harto los mostos, Sí. ¿ya? Pero como están insertos en las comunidades, se ha integrado, inclusive hay muchas damas jugando a la rayuela. Y damas de verdad, poniéndole a los 10 hasta 16 metros. Oye, le quiero preguntar a don José Tillería Aguilera, en su calidad de vicepresidente, ¿qué se viene dentro de las actividades organizadas por ustedes para el resto de lo que queda este año? Bueno, nosotros tenemos actividades todo el año, tanto recreativa como social. Nosotros para el 18 ya esto trascendió de la población. Hacemos el 18 izamiento del pabellón con un vino de honor y una empanada. Después a las 15 horas hacemos los juegos recreativos para los niños. Perfecto. Con sus papás, los abuelitos, llegamos ahí todos, bailamos cueca, harta cueca y harto juego tradición. Y ahora ya próximamente nos queda una gira nocturna que le llamamos nosotros, que es un día sábado salimos a una playa, hacemos una pesca y en la noche hacemos actividades también para nosotros. Qué bonito. ¿Ya? Y en agosto tenemos todo el mes también actividades nuestras por el aniversario. Competencia de rayuela, de... ¿Cuántos años más o menos este club? Tenemos 13 años. 13 años. 13 años. Ya, Fuimos ya. creados el 3 de agosto del 2003. ¿Ya? Con su personalidad jurídica. Persona jurídica la 1213 del 10 de octubre del 2003. Perfecto. Y tenemos, y lo pasó la municipalidad a la sede como dato, Bien. que fue el 10 de diciembre del 2012. Perfecto. Somos 64 socios en totales, activos 57. Oye, yo les quiero agradecer, el tiempo nos alcanza lamentablemente. Hay una serie de información vital, necesaria, de gente que a lo mejor quiere incorporarse a estos clubes, ¿cierto?, de pesca y caza, porque no es bueno incluso que la persona se encierre en la casa, sino que tenga otras actividades. Gracias a don José, a don Pedro, a don Ricardo y Jorge, el tiempo nos alcanzó. Yo te quiero agradecer el hecho que hayas venido el día de hoy con estos excelentes invitados. Estamos haciendo de todo un poco, Vive TV Chile, frecuencia 8 BTR, luego hablamos con el ex Seremi de Educación, ex concejal en su momento también de la Municipalidad de San Pedro de la Paz, para hablar de educación principalmente. Es interesante poner más recursos, en fin. Una pausa y ya volvemos. Seguimos haciendo de todo un poco, Vive TV Chile, frecuencia 8 BTR. Literalmente, de todo un poco el día de hoy. Me acompaña en el cierre del programa, nos quedan escasos minutos, pero me visita en esta oportunidad junto a todo el equipo de Vive Canal 8 BTR, el ex secretario regional de Educación, el profesor Mario Belané, a quien le damos la más cordial bienvenida. Y principalmente para conocer la impresión de Mario respecto a estos resultados que sorprenden. CIMSE sigue baja la comprensión de lectura, pero hay un tema que hoy día está llamando la atención de quienes se ocupan de estas cifras. Poca creación de ideas en los jóvenes. ¿Qué opina usted con su vasta experiencia? Bienvenido, Mario. Muchas gracias. Bueno, nuevamente aquí en esta gran casa televisiva que está entrando muy fuerte en la población, y eso es un atributo para ustedes, especialmente por los programas que ustedes tienen. Muy amable. Lento pero seguro. Vamos pisando fuerte, como dicen. Bueno, con el tema de educación, bueno, yo lo he dicho en todas las entrevistas, me ha tocado actuar a través de todos los años que llevo como dentro del ámbito de la docencia, y ahora que estoy en un rango de asesoría, especialmente a los colegios particulares subvencionados y ahora los municipales, que van a entrar en este proceso de reforma, muy enredada por los demás, está muy enredada. Bueno, y aparecen los programas propios del ministerio a través, con mérito de las leyes que existen, como es el tema del control de los aprendizajes a través de la prueba CIMSE. Una prueba que está muy cuestionada como instrumento evaluativo, muy cuestionada. Pero bueno, es lo que tenemos y sobre eso hay que actuar. Ahora, el resultado hoy día de la prueba ha reflejado lo que históricamente se ha dado. La diferencia que se produce entre los aprendizajes de los colegios particulares
particulares subvencionados y quedan muy atrás los municipales. Sí. Y eso es un dolor muy grande para la educación pública, la cual no ha sido atendida en este último tiempo, especialmente por las nuevas leyes de reforma. Han dejado de lado las escuelas municipales, que es la antigua escuela pública o escuela fiscal. Entonces, ese es un dolor muy grande para el pueblo chileno. Me imagino. Y esto hay que decirlo con mucha fuerza, porque nosotros lo dijimos como profesor en la década del 90, el año 95, para información de nuestros televidentes. El Colegio de Profesores levantó un mecanismo de análisis que se llamó Congreso Nacional de Educación, cuya única finalidad era producir un efecto de cambio en el currículo que se está desarrollando en ese momento en el sistema educacional o regular de enseñanza. Si eso no funcionó, Mario, hoy día, ¿qué habría que hacer ya, digamos como política de Estado, verdad, para revertir esto? Porque seguimos con estos malos resultados. ¿Cuál es la sugerencia de una persona que estuvo ahí en la Secretaría Regional Ministerial, dependiendo del ministro? ¿Cuál es la recomendación? ¿Cuál es tu sugerencia? Mira, en el gobierno pasado, el gobierno del presidente Piñera, nosotros lo planteamos como autoridad política en el ámbito educacional y como gremio en el Colegio de Profesores. Se lo dijimos con mucha fuerza porque sabíamos que venía un proceso de reforma, toda vez que la reforma educacional no la plantea este gobierno en su programa, sino que viene planteada en la década del 90. La reforma tanto del sistema regular como sistema, ya no solo en los cursos de primero a octavo, no, nosotros hablábamos sencillamente de volver a través de los 6 años para primaria y los 6 años para secundaria. Y hoy día lo toma el proceso de reforma que viene institucionalizado en la ley anterior, porque hoy día quieren modificar todo eso. Como también en el financiamiento de la educación, si eso está en los documentos. Los diagnósticos son enormes. Hay cerro y cerro de papeles de diagnóstico de la educación, pero no se ha tomado realmente con seriedad cuáles son los efectos que pueda tener una u otra medida desde el punto de vista de la política social. Ahora, con respecto a esto, los resultados del CIMSS lo están reflejando lo mismo. Sí. Es lo mismo, toda vez que hoy día el alumno se me está cansando con esto. Y eso es terrible, porque si el alumno no participa de las pruebas CIMSS, que es el único instrumento, mal instrumento, pero el único que tenemos, sencillamente no va a participar. Mario, en algún momento usted fue concejal de la Municipalidad de San Pedro de la Paz. Pretendo volver a ser. Exactamente, ¿cierto? Hoy día de nuevo postula, digamos, a candidato a concejal en la comuna de San Pedro de la Paz. La pregunta es, dentro de lo que significa el presupuesto de la municipalidad, de cualquier municipio, pero hablemos de estos, digamos, ¿cierto?, de comunas como San Pedro, la inversión en educación per cápita, más o menos, ¿de qué monto estamos hablando hoy día? Mira, la inversión se hace por 2 vías, una por vía de la subvención y programas especiales del ministerio, que son las subvenciones, y hay varias leyes que implementan eso, y por otro lado el aporte que hace la municipalidad para poder cubrir el déficit que hay en la atención de cada alumno. Hoy día al Estado chileno le está costando, y esto como Estado chileno, privado, semiprivado o público, le está costando entre 130 a 150 mil pesos mensuales. Mira. Oye, córtala, perdona, el dato preciso. Sí. Un reo al Estado le está costando 800 mil pesos, 700 y tanto. Tienes toda la razón. Para redondear son 800 mil pesos. Correcto. Esa es la inversión que hace el Estado de los reos, los que están presos. Así es. Sin embargo, en educación lo hace a menos de la 4ª parte. Y en esa parte de la educación también está el Sename, que recibe 200 y 800 mil pesos otro flagelo, donde no hay ni una alternativa de solución. Mario, entonces, este es un problema gravísimo que yo creo que, fíjate, yo me puedo ofrecer para acompañarte en futuros programas para hablar ya de decisiones que hay que tomar. Es lo que yo quiero precisamente señalarle, Mario. Tratemos de hacer un ciclo de conversaciones precisamente porque es un tema, la educación, es un tema de cómo además desde el municipio, cómo optimizar, ¿verdad?, estos recursos que van en directo beneficio independiente de lo que el Estado entrega, digamos, como Estado. Pero cómo se puede mejorar desde el municipio esta interesante, optimizar esos recursos en el fondo. Mira, el municipio tiene un gran rol que cubrir y desgraciadamente el municipio solamente se ha dedicado a administrar lo que es el recurso público, vale decir, la educación municipalizada. Bueno, ¿y qué pasa en mi comuna, como San Pedro de la Paz, con los colegios particulares subvencionados, que es la mayoría? Sí. ¿Qué pasa con los colegios privados, que es una minoría? Entonces, sin embargo, si el municipio tuviera
un plan de desarrollo educativo municipal, que es el famoso PADEM, e incorporar a todos estos establecimientos sería un todo. Eso lo planteé yo cuando fui concejal y posterior director regional del Departamento de Educación de la Asociación de Municipalidades. En algunas comunas se dio esa particularidad y por Dios que tuvo efecto. ¿Por qué? Porque se produce, perdonando el término, un trasvasije de experiencia tanto de lo público a lo privado como de lo privado a lo público, que es la suma de todo para hacer una causa común frente a un flagelo como es hoy día el tema de la educación, que está muy deteriorada. Pero por favor, yo quiero que se tome en cuenta lo siguiente: los efectos que hoy día están dando los procesos de reforma educacional no se van a ver ahora, se van a ver en 10 años más. Mario, y si estamos teniendo problemas ahora, imaginémonos 10 años más. Yo le quiero agradecer el hecho que se haya dado estos minutos para venir a conversar con nosotros el día de hoy, y lo invito formalmente a que nos encontremos en estas conversaciones, ¿verdad?, que lo único que pretenden es optimizar, como señalo, los recursos que desde el municipio van en directo beneficio de las futuras generaciones, como señala Mario Delané. Muchas gracias, el tiempo nos alcanza, Mario. Gracias, pero mira, como para despedirme, yo echo de menos la particularidad de los temas, especialmente de las congregaciones religiosas que administran educación. Hoy día hacen falta la opinión de ellos con fuerza. Bueno. Y por otro lado, la gran logia masónica, que siempre ha tenido influencia directa en la educación. Yo echo de menos eso. Cuando fui Ceremi, traté de conjugar todas estas fuerzas de opinión que existen hoy día, especialmente en nuestra región, donde tienen mucho que decir para orientar el nuevo sistema regular de enseñanza. Muchas gracias por la invitación. Punto final a esta edición de Todo un Poco, Vive TV Chile, frecuencia 8 BTR. Hoy, literalmente, hemos hecho un programa de todo un poco. Repetición esta noche a las 0:30 hasta la 1:30 de la mañana. Muchas gracias por la atención, que estén bien, nos vemos el jueves. Chao, chao.